Hoy quiero comentar, buenas tardes, como iba diciendo, hoy quiero comentar con vosotras algunas de las claves que se producen habitualmente en un despertar espiritual. ¿Qué significa este concepto? ¿Cómo podemos vivirlo de una manera más armoniosa? Y en muchos sentidos quitarle de encima una capa de utopía o de idealización que a veces tiene, porque el despertar en ocasiones es un despertar que duele y es un despertar que es difícil. Para hacerlo, para compartir con vosotros estas reflexiones, como soy canalizador y lector de registros acásicos, me gustaría en realidad que sean ellos, mis guías, quienes nos lo comenten, quienes nos vayan marcando esas pautas. Así pues, si me lo permitís, voy a cederles a ellos el testigo, por decirlo así, para que sean ellos quienes nos hablen de qué es el despertar espiritual, cómo vivirlo y cómo podemos reconocerlo cuando estamos nosotros en ese punto. Así que vamos a dejar que sean ellos quienes nos lo expliquen. Vamos allá. Buscadores, saludos. Saludos y bendiciones. ¿Qué es el despertar? El despertar es, en muchos sentidos, el reconocer quién soy verdaderamente. Cuando reconozco quién soy verdaderamente, reconozco, por ejemplo, lecciones que hay en mi vida. Reconozco mi poder y mi poder me conlleva responsabilidad. ¿Qué quiere decir? En el despertar dejo de acusar, de culpabilizar al exterior para responsabilizarme a mí mismo. Empiezo a ser consciente de las sincronicidades, es decir, quito la mentira, quito esa máscara que es la palabra suerte para empezar a reconocer el orden, la sabiduría y coherencia del universo. En el despertar empiezo a entender verdaderamente los pactos de alma, los acuerdos entre almas que conducen a que tú y yo seamos, por ejemplo, hermanos o pareja, a que tú y yo seamos amigos. Empiezo a encontrar un sentido auténtico a la vida. Porque el despertar es descorrer el velo de la realidad para ser consciente de quién soy yo y de qué es verdaderamente el universo. Y en ese despertar tengo que, por llamarlo así, vivir verdaderos cambios. ¿Y de dónde proceden? En gracia esos cambios en mi vida no proceden tanto del ámbito emocional o del ámbito intelectual. Proceden de que el despertar está asociado a una elevación de mi campo áurico. Se eleva mi vibración. Cuando mi vibración se eleva, reconecto con lo que llamaríamos la fuente o divinidad. Y es de ahí, de esa reconexión profunda, de donde me viene esa revelación. La suerte no existe. Esa revelación me puede venir directamente o a través de intermediarios, por ejemplo, un libro, una conferencia, pero suena armoniosa, suena coherente, suena creíble, suena para mí auténtica. Revelaciones como estas en el despertar son constantes, porque al abrirse permitir una expresión, una nueva percepción, una nueva visión, todo el mundo cambia. Cuando se eleva mi vibración y reconecto con la divinidad, mi percepción del mundo cambia. Y mi mente, gracias a la estimulación del séptimo chakra, el chakra corona, mi mente empieza a entender la verdad. Empieza a entender lo que hay debajo de las casualidades, lo que significa que tú y yo nos reencontremos, lo que significa la vivencia del karma. Pero este cambio no es una utopía, no es una idealización que ocurra de manera sencilla y armoniosa. En ocasiones me lleva al conflicto. ¿Y por qué me lleva al conflicto? Porque al elevarse mi vibración cambian mis principios y mis valores. Y esos principios y esos valores, que son los míos auténticos, emergen de lo que llamaríamos el disfraz, la pátina de, por ejemplo, los principios del clan, los principios de la sociedad, los principios, a lo mejor, que mis amigos me imponen o que la publicidad me transmite. El despertar es un reencuentro con uno mismo. He despertado del sueño, el sueño que me focaliza en el exterior para verme a mí mismo, para centrarme en mi interior. Despertar es abrir los ojos al interior, a la conexión con uno mismo. Y entonces la vida cobra un nuevo sentido. Entonces, la vida cobra un nuevo sentido. Y en ese despertar hay muchas veces conflicto, porque mis principios y mi vibración ya no son armoniosas con las del clan. Y esas diferencias, esas chispas, saltan constantemente.
Pero es que esas chispas son el preludio de un fuego, el fuego del alquimista, el fuego que me permite transmutar mi realidad. Cuando me permito ser asertivo, poner límites, defender mis principios, defender mis valores, cuando me permito todo ello, es cuando el despertar eclosiona verdaderamente. Normalmente en el despertar yo lucho contra él. No quiero ver esto, no quiero entenderlo así, no quiero ser el excluido del clan, no quiero ser el incomprendido en la pandilla de amigos, no quiero ser el raro. Pero es que mi vibración se está elevando y mi camino me está llamando, porque, permitidme esta expresión, al elevarse mi vibración, mi camino se hace presente de una manera muchísimo más clara. Entiendo lo que tengo que hacer y lo que no. Y esa comprensión a veces es difícil, porque me lleva a caminos transgresores y a caminos nuevos, a caminos que dices, ojalá no fuesen para mí porque son difíciles. ¿Cómo voy a cambiar de trabajo? ¿Cómo voy a separarme? ¿Cómo voy a cambiar de hogar o irme de viaje a no sé dónde? Y sin embargo son caminos de verdad, porque el despertar es el reencuentro con la verdad y la verdad me hace libre. La verdad te hará libre. Y en el despertar abres tus ojos a esa verdad y de repente tu mundo cambia y aparecen sincronicidades, por ejemplo, números que se repiten como 11-11. Y dices, ¿por qué? ¿Qué significado tiene? ¿Qué sentido? El sentido principal de cualquier repetición numérica es un guiño que te hace el universo. El universo te está diciendo, estás en el camino correcto, vas en la dirección adecuada, déjate llevar. Déjate llevar en esa dirección. Cuando eso ocurre, todo mi cuerpo energético cambia. Ha cambiado al elevarse la vibración, pero es que acto seguido cambia mi cuerpo intelectual, principios, creencias, cambia mi cuerpo emocional. Las emociones se hacen distintas, incluso mi cambio físico, incluso mi cuerpo físico puede llegar a cambiar. Desarrollo principios de tolerancia y de solidaridad y al mismo tiempo rompo muchas de las barreras y limitaciones que la sociedad me impone. Pero ¿qué ocurre? Que en todo ese proceso, en mi emoción, nace la incertidumbre. No sé lo que pasa, no sé en qué dirección ir, no sé qué significado tiene todo esto. Y sin embargo, esa incertidumbre es una incertidumbre bendita, porque en esa incertidumbre puedo ver mis miedos, puedo ver mis limitaciones y puedo ver, permitidme esta palabra, cómo transformarlas. Muchas veces odiamos la incertidumbre, nos sentimos indefensos, pero es, en muchos sentidos, un espejo muy clarificador, porque la incertidumbre nace de que ya no soy la persona que era, me estoy transformando. Yo ayer sabía lo que quería en la vida, sabía lo que me pasaba y lo que necesitaba. Hoy no sé nada. Y al no saber nada, me permito construir una nueva identidad, un nuevo hombre. Eso es lo que estoy haciendo, construir una nueva persona. Y esa nueva persona gira en torno a principios nuevos, en torno a la verdad. Y por eso es tan difícil su construcción. Paradójicamente, durante todo este proceso, muchas veces me siento solo. Y digo paradójicamente porque siempre estoy acompañando. Siempre estoy siendo acompañado por mis guías, por mi ángel de la guarda y por amigos y aliados que me llama, atrae, por decirlo así, mi faro al iluminar atrae a otros faros. Pero me siento solo en ocasiones. ¿Por qué? Porque he perdido el anclaje emocional que tenía con mi familia. He perdido el anclaje emocional que tenía con mi identidad pasada. Ese anclaje lo he perdido. Llega un momento en que decido que es hora de dejar de luchar. Dejar de luchar para mantener viejos matrimonios, viejos trabajos, viejos ideales y viejos objetivos de vida. Suelto y libero todo ello, suelto y libero mi antigua identidad y he aquí la principal de las claves para vivir un despertar sencillo. Normalmente en el despertar yo quiero encontrar lo que tengo que hacer, cómo desarrollar mis dones, quiero crear un camino claro, quiero ver con claridad. No, no. La parte más importante es dejar partir, dejar fluir el ayer, la persona que yo fui. Cuando dejo partir a esa persona, cuando la dejo fluir, entonces es cuando el cambio se hace armonioso.
Queremos un cambio armonioso porque lo controlamos, porque queremos trazarlo. El cambio, cuando es de estas características específicas, no puede ser controlado. Tenemos que dejarlo en manos de la divinidad. Yo acepto lo que el cambio traiga. Y cuanto más acepto y cuanto más me suelto de la necesidad de control, más auténtico, más sencillo, más equilibrado y más armonioso es el cambio. Durante ese cambio, una de las cosas que suelen aparecer es una somatización muy intensa. Mi cuerpo energético está cambiando. Y ese cambio se refleja en mi cuerpo físico. Somatizar es trasladar el proceso energético al cuerpo físico. Claro, cuando eso ocurre, aparecen sintomatologías y aparecen a lo mejor enfermedades, el cuerpo, permitir una expresión, se revela y yo tengo miedo. Dejar partir el ayer sigue siendo en estos casos una muestra de sabiduría y entender el verdadero origen energético y emocional de todo aquello que vivo. Si quiero sanar mi cuerpo desde la medicación, me voy a encontrar con verdaderos límites. Pues ¿por qué no sanarla desde la emoción? ¿Por qué no sanarla desde una visión más profunda? Y en este despertar, otra de las características más habituales es que busco herramientas. Por ejemplo, herramientas de sanación. Por ejemplo, teorías o terapias que me ayuden. Cuando yo despierto, me hago más sensible a recuerdos inconscientes de vidas pasadas. ¿Qué quiere decir? Pues que en muchas ocasiones cuando voy a un taller para aprender yoga o aprender a meditar o aprender algún tipo de sanación, en realidad no estoy aprendiendo, estoy recordando. Mi inconsciente, que es portavoz de la llamada de mi alma, me ha dicho, ve ahí, porque eso resuena contigo, porque eso es auténtico, porque eso ya lo viviste, quizás con otro nombre, quizás de otra manera, ya lo viviste. También, muchas veces, la llamada de mi alma me conduce a libros extraños y sorprendentes, que portan una verdad que hasta ahora me era desconocida, o incluso a viajes un poco, y permitidme la expresión, un poco alocados, quizá no a los destinos turísticos más habituales, sino a sitios más especiales. ¿Y por qué uso la palabra especial? Porque son sitios donde me reencuentro con mi ayer, son sitios donde me reconozco, son sitios donde entiendo el significado de lo que estoy haciendo. ¿Y los demás qué dicen? Que me he perdido, que me he vuelto loco, que estoy en una secta. Muchas veces no me entienden. ¿Por qué? Porque cuando hay una diferencia vibracional, por llamarlo así, importante, nuestra visión del mundo es tan diferente que no la podemos entender. Yo no puedo entender cómo te quedas así anestesiado, dormido, y tú no puedes entender cómo veo yo el mundo desde mi despertar. Y en ese sentido, lo único que queda es respetar. Respetar al otro, respetarme a mí mismo, ser asertivo y poner límites. No te puedo cambiar, pero no voy a permitir que tú intentes cambiarme una y otra vez. Durante todo ese proceso es aconsejable pedir ayuda a mis guías, pedirles que se manifiesten, pedirles que de alguna forma me den, y permitirme la palabra, un empujón en la dirección correcta. A veces con mensajes directos, sí, pero también con sincronicidades, encuentros aparentemente, solo aparentemente casuales. El despertar es un proceso que muchas veces se vive desde un conflicto interno muy intenso. No me quiero, no me gusto, no me acepto, no me respeto y lo que hago no tiene sentido para mí. Y sin embargo, ese conflicto, aunque doloroso y aunque en muchos sentidos desagradable, era un conflicto también necesario. Era un conflicto necesario porque yo necesito sacar a la luz de la conciencia las barreras, las limitaciones que me atan, y cuando aparecen ante mí las vivo como un conflicto. Yo no quiero esta parte de mí, no me gusta. Y en el despertar eso se hace más patente, se hace más consciente, porque mi capacidad para verme se ha multiplicado y puedo ver la oscuridad que hay en mí y que antes no veía. Y puedo ver que mi oscuridad se refleja en el otro. Y el otro, que antes era culpable y era una persona que desdeñaba, ahora se convierte en alguien que sé que es mi espejo, que sé que me refleja y que sé que debo respetar. ¿Y qué hacer en el despertar? Darme derecho
a ser, darme derecho a sentir, darme derecho a explorar. Darme derecho a explorar esas herramientas, esos viajes, esos libros, a veces un poco incomprensibles que llegan hasta mí. Darme derecho a entender que el libro que llega hoy, mañana puede ser relegado, dejado a un lado, para coger un libro nuevo. Y todos esos derechos que tengo que vivir desde la más absoluta de las tranquilidades y armonías son derechos divinos, porque forman parte del camino de la divinidad del alma en esta encarnación. El despertar es una llamada del alma, que yo como ego recojo y escucho, y en consecuencia actúo. Y en el despertar, una de las palabras que me deben guiar es la palabra coherencia. Yo debo ser coherente conmigo mismo. Debo ser coherente con mi vida, coherente con mis necesidades auténticas, coherente con mis verdaderos deseos. Y cuando empiezo a ser coherente, empiezan a resquebrajarse las máscaras. Y aparecen máscaras que, por ejemplo, tienen el nombre del cuidador. Me doy cuenta de que lo que yo hago es cuidar, es decir, soy el cuidador que renuncia a sí mismo para cuidar al otro, el salvador, el mártir, figuras que en muchos sentidos me hablan de que me he alejado del verdadero amor a mí mismo. Durante todos estos procesos, la soledad golpea mi puerta una y otra vez. Me dice que estoy solo, que nadie me comprende, que los auténticos amigos no son para mí o que mi pareja jamás me entenderá. Siempre hay alguien a mi lado, siempre hay un ángel, siempre hay un guardián, siempre hay alguien que me protege. Y esa soledad es pasajera porque encontraré personas que reflejen quién soy actualmente. Encontraré personas que me muestren quién en el presente estoy siendo, en quién me estoy convirtiendo. Cuando cambio, mis relaciones muchas veces se rompen, mi vibración se ha elevado, mis amigos ya no me entienden y de repente nos distanciamos y no sé por qué. No sé por qué. ¿Por qué me distancio? Por esa diferencia entre nuestras vibraciones. Me distancio porque en muchos sentidos hemos llegado a un punto tal que ya no somos compatibles. Cuando una pareja o una amistad se establece, hay una armonía vibracional entre yo como persona, por decirlo así, y mi pareja, mis amigos. Pero cuando mi vibración cambia, esa armonía va desgajándose, va rompiéndose. Si mi espejo cambia conmigo, me acompañará y evolucionaremos juntos. Pero si no evoluciona conmigo, la diferencia se va haciendo cada vez más fuerte y el espejo empieza a resquebrajarse. Y cuando se resquebraja y se rompe, aparece la soledad. ¿Y cuándo acaba esa soledad? Cuando se implementa una nueva identidad, cuando soy un nuevo hombre. Y entonces aparecen los nuevos espejos que reflejan a esa nueva persona. Pero en el proceso de cambio, la soledad es un precio que tengo que pagar. Cuando intento evitar la soledad, ¿qué hago? Me autosaboteo. Una parte de mí quiere crecer, quiere leer, quiere viajar. Otra parte de mí no. Otra parte de mí quiere quedarse en esta zona de confort, con esta pareja, con este amigo con el que tantos y tantos años he vivido. No quiero hacerte daño, no quiero dejarte atrás, quiero seguir protegiéndote. ¿Y qué ocurre? Pues que a veces simplemente no es posible. Que a veces simplemente mi despertar me aleja de ti. Y hay veces que me bloqueo inconscientemente para no seguir avanzando. Quizás haya llegado el momento de dejar de bloquearnos, de sabotearnos y de frenarnos para reclamar lo que es nuestro. Para reclamar una nueva vida, porque eso es el despertar, una nueva vida, dotada de un nuevo sentido, dotada de nuevas experiencias, dotada de nuevos conceptos, entender, vivir la abundancia. Hoy acepto esa nueva vida. De hecho, decretadlo así, hoy acepto plenamente mi despertar, acepto plenamente mi nueva vida, acepto plenamente la nueva persona que yo soy, porque soy una nueva persona. Y eso a veces me asusta. Me asusta que no me reconozco, que tengo otros hobbies, que tengo otros intereses. Me asusta. Pues debo vencer al miedo. Debo atravesarlo. Porque en muchos sentidos el miedo es la barrera que me separa de un futuro más brillante. Cuando estoy en un despertar aparecen potencialidades que ni siquiera sabía que tenía.
A lo mejor cantar, a lo mejor dibujar, a lo mejor escribir, a lo mejor sanar, a lo mejor canalizar. Debo abrazarlas. Debo abrazarlas. Hoy me doy permiso para abrazar mis potencialidades, para desarrollarlas. Me doy permiso para darme derecho a vivir, me doy permiso para darme derecho a disfrutar. Me doy permiso para todo ello. Hoy me doy permiso para encontrarme con la divinidad. Hoy me doy derecho a reconocer a mis guías. Hoy me doy derecho a reconocer a mi ángel de la guarda. Hoy me doy derecho a reconocer los pactos de alma que hay en mi mundo, que hay en mi vida. Y esos derechos acompañan al despertar. Hoy me doy derecho a todo ello. Y me doy derecho a una nueva sexualidad, sin las restricciones, limitaciones y bloqueos que en otros ciclos de mi vida he tenido. Me doy derecho a un nuevo amor, más pleno, más comprensivo, más tolerante y más solidario. Me doy derecho a todo ello. Y el despertar no es un proceso que tenga un punto y final concreto. No termina a los 6 meses o al año. Me acompaña durante toda la vida. Porque es un despertar constante. Hoy creo saber, pero mañana me doy cuenta de que hay mucho más por aprender. Y vuelvo a revisitar, a, por llamarlo así, elaborar nuevos conocimientos. El despertar es una escalera, no es un punto en concreto. No es un punto aquí y se acabó. Es una escalera. ¿Hasta cuándo? Hasta la propia divinidad. El despertar es la llamada de la divinidad que resuena en mí. La llamada de mi alma diciendo, no, despierta de la mentira. Despierta de las sombras, del miedo. Despierta de la incertidumbre y del sufrimiento. Despierta de todo ello y sígueme. Porque el despertar implica acción. Hago, actúo, me implico, me comprometo, soy partícipe y co-creador de mi vida. No es un acto de reflexión en el que solo pienso, actúo. El despertar es acción. Actúo para crear una vida nueva, una vida mejor, una vida más sana. Actúo. Actúo para no ser esclavo de la mentira. Actúo para no ser un esclavo de la falsedad. Y claro, en ese despertar, la sociedad y yo nos contemplamos extrañados. ¿Por qué estos principios, me pregunto yo, por qué estos principios tan consumistas, tan vacíos, tan intolerantes? Y la sociedad me devuelve la pregunta, ¿por qué eres así? ¿Por qué no te puedo comprar? ¿Por qué no te puedo engañar? ¿Por qué no te puedo dormir? ¿De dónde viene esa rebeldía? ¿De dónde viene esa llama? ¿De dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene ese coraje? Y la sociedad y yo nos enfrentamos y no nos entendemos. Y ahí aparece otra vez la soledad y la exclusión. Pues debo aceptarlo como lo que es. Mi vibración ya no es la de esta sociedad. Y no es culpa de nadie, no debo castigarme, no debo culpabilizarme, debo aceptarlo. Y debo aceptar la aparición de dones como la canalización, que vienen acompañados de cosas raras. Hormigueos en las manos, pensamientos, visiones, audiciones, que mi mente no entiende. Pues ahí tengo que ser valiente y decir, bueno, es verdad, no lo entiendo, no puedo entenderlo, pero sé que es honesto. Sé que es auténtico, sé que es verdadero, sé que me acompaña, sé que no me lo invento y confío en mí y apuesto por ello. Apuesto por la verdad porque la verdad me hará libre. Apuesto por la verdad porque la verdad me hace poderoso. La mentira, todo es culpa de los demás, yo no tengo nada que ver, la culpa es del Estado, de mi madre, la culpa es... No, la mentira me convierte en víctima. La verdad me reconecta con mi poder, me reconecta con quién soy de verdad. La verdad me abre la puerta a la trascendencia. Yo ya no soy ese ego con el que me identificaba. Y ese es el gran despertar. Ya no soy ese ego con el que me identificaba hasta tal punto que pensaba que no había más allá de él nada. Ahora no, ahora entiendo que mi ego es mi instrumento para mi evolución. No soy yo no soy el ego. He despertado. Y cuando despierto trato a mi ego de una manera distinta. Le respeto, sí. Le agradezco, sí. Pero le convierto en un dios y en un amo. No. Yo no seré esclavo de mi ego. Cuando despierto,
Me permito ver la realidad como es. Cuando despierto me permito trascender al miedo y me permito tener fuentes de información que son mías, de mi confianza, no siempre manipuladas, no siempre gestionadas por grandes poderes. El despertar tiene mucho que ver con poner en tela de juicio todo lo que se da por hecho, todo lo que se da por cierto y todo lo que se da por auténtico. Y yo lo pongo en tela de juicio, ¿por qué? Porque mi visión es nueva, porque con una visión nueva aparece un nuevo mundo. Pues yo lo pongo en tela de juicio. ¿Qué es el despertar? El despertar es el reencuentro con la luz. Una luz que me ilumina, una luz que me marca un camino, una luz en la que debo confiar. Yo debo confiar en quien soy de verdad. Debo confiar en mí mismo. Y en ese camino encuentro la fuerza en la esperanza, encuentro la fuerza en la gratitud, y encuentro la fuerza en la aceptación. Y la aceptación no es rendición. Cuando yo acepto no me estoy rindiendo. La rendición es amarga, es injusta, es algo que me arrebata el poder. La aceptación es justa. Sé que esto tiene sentido. Es dulce, me lleva a la paz. La aceptación es el presente. Cuando acepto el presente no quiere decir que dentro de 10 años o 15 años esté en el mismo punto. Eso no es aceptación, eso es rendición. Yo acepto el hoy, pero me desvinculo de esa posibilidad de que cree el mañana solo desde mi miedo. ¿Qué es el hoy? El hoy es en muchos sentidos lo único que tiene sentido. Es el único terreno fértil donde puedo plantar mis semillas y cambiar. Solo en el hoy. Y eso es algo que el hombre o la mujer que despiertan tienen que reconocer rápido. Me dejo de estar atrapado en el ayer, me dejo de estar siempre proyectado hacia el mañana y me centro en el aquí y en el ahora. Y en esa conexión con el presente hay también una escucha muy sabia de mí mismo. Una de las grandes características de una persona que despierta es la ruptura de los roles impuestos. Como yo soy mujer, tengo que hacer esto. Como soy hombre, tengo que ser así. No. Rompo ese rol. Rompo esa etiqueta para seguir mi camino. Y cuando sigo mi camino desafiante, estoy abriendo caminos nuevos a quien venga detrás. Yo a lo mejor he nacido en una familia en la que la mujer nunca ha trabajado, porque ¿para qué? El dinero lo trae el hombre es el proveedor. Y un día yo entiendo que yo tengo que ser libre, autónoma e independiente, intelectual, emocional, económica y financieramente. Y ese día estoy confrontando, estoy luchando, desafiando a lo mejor a los principios de mi clan. Me permito vivir el conflicto. Me permito vivir ese desafío porque me lleva a mi verdadero camino. Porque me lleva a mi verdadero camino. Me doy derecho a la libertad, me doy derecho al placer, me doy derecho a la responsabilidad, me doy derecho al poder, me doy derecho a esa verdad que tantas veces se nos niega. Y en ese conflicto con la sociedad dominante, me doy derecho a ser asertivo. Yo no tengo por qué cambiar. No hay nada malo en mí. Muchas veces las personas que despiertan son también sanadores del clan, es decir, que introducen nuevos principios y nuevos valores en el clan. Por eso son excluidos, porque son distintos, porque rompen el principio de fidelidad y lealtad al clan. Por eso son excluidos. Me doy el derecho a ser el excluido y no me castigo por ello. Me doy derecho a ser el apartado y no me castigo por ello. Y una de las grandes batallas, por decirlo así, de una persona que despierta es la gestión de la culpa. Me libero de la culpa para asumir la responsabilidad. Me libero de esa sensación de soy pecador y todo lo hago mal, para aceptarme tal y como soy. La liberación es una palabra que acompaña al despertar. Liberar de prejuicios, liberar de expectativas, liberar de roles. Y en esa liberación estamos viéndonos transformados. La transformación es indispensable en el despertar. No puedo despertar para quedarme igual. Hay algo ahí que falla. El despertar conduce a una nueva persona. Me permito ser esa nueva persona. ¿Qué pedir a la vida en ese despertar?
Pediré sabiduría para reconocer mi camino, fortaleza para recorrerlo, tolerancia para no imponer nada a nadie, asertividad y respeto para mantener límites, confianza y fe para seguir las pequeñas y sutiles señales. Y las señales se multiplican, no solo señales numéricas, como antes decía, casualidades, entre comillas, es decir, sincronicidades. Todo ello se va multiplicando. Y ese es el camino del despertar, porque al estar más conectado con la fuente, todo se logra con mayor sencillez. Todo se logra con mayor sencillez, pero nunca es una utopía. Nunca es algo que sea un chasquear de dedos. Siempre hay un proceso gradual de aprendizaje. Estoy destruyendo, demoliendo mi ayer para construir un nuevo hoy. Daos derecho a esa construcción. Daos derecho. Daos derecho a descubrir nuevas personas. Daos derecho a descubrir nuevas amistades, nuevos amores. Y muchas veces caigo también en algún error. Me convierto en un acaparador de títulos. Es decir, hago un curso y otro y venga otro más. No, eso no tiene sentido. No debo ser un acaparador de títulos, debo ser un vividor de esos títulos. Tengo el título, lo vivo, lo ejerzo en mi vida, en la vida de mis compañeros. No acumulo una información en un cajón que ya nunca abro. Mira, ahí están mis títulos y mis volúmenes y mis libros. Y los relees, actúas con ellos. No, es que ahora no tengo tiempo. Pues eso es un error. Yo tengo que ser alguien que vive esos títulos. Y no son necesarios como tal, porque el despertar no tiene como condición una titulación concreta. ¿Hay un cambio de actitud? Sí. ¿Hay un cambio de acción? Sí. ¿Hay un cambio de emoción? Sí. ¿Hay un cambio de palabra? Sí. Pero no tiene por qué haber una titulación concreta. También en ese despertar, a potenciarse mis capacidades y despertar mis dones, puedo entrar en lo que llamaríamos situaciones desagradables. Por ejemplo, veo algo que me asusta, que considero que es algo demoníaco, oscuro. Ahí tenemos que aprender poco a poco a controlar nuestras capacidades y dones y a percibir con pureza, sin proyectar lo que hay en mi mente. Pero todo ello, como siempre, es un proceso gradual. Despertar no quiere decir necesariamente que yo tenga que romper con todo el mundo, pero es muy habitual. No quiere decir que me divorcie, pero es muy habitual. No quiere decir que, por llamarlo de alguna manera, mis relaciones se rompan, pero es muy habitual. De hecho, muchas veces mantengo relaciones más por aparentar y por educación que porque realmente lo siento así. Y me siento desplazado en esas reuniones. Me siento extraño. ¿Por qué? Por mi vibración. Mi vibración. Cuando yo no estoy vibrando armoniosamente con el entorno, me siento mal, incómodo. Esa incomodidad, por ejemplo, en un bar, en una discoteca, en una cafetería concreta, tiene también mucho que ver con las personas altamente sensibles. Personas con una emotividad muy intensa y muchas veces con capacidades como la sanación o la canalización. Percibo la energía y cuando estoy en un bar percibo que hay algo erróneo, hay algo equivocado en este bar. El que no lo percibe piensa, ay, es que eres más caprichoso, siempre estamos con cosas en los bares. No, yo es que lo estoy viendo, lo estoy percibiendo, aunque no lo entienda plenamente. Tú no. Por eso tus palabras, por eso las mías. Me respeto, me amo. Recordad cómo era la relación con vuestros padres. Cuando yo era niño y llegaba a casa del colegio, ¿qué me decían? Porque esas reacciones infantiles, esas vivencias infantiles, son determinantes muy importantes en el camino del despertar espiritual. Por otro lado, el despertar espiritual nos empuja, por decirlo así, a despertar a otros. En pie, mira la realidad, mira la verdad. Aunque es loable ese instinto, en muchas ocasiones no es legítimo. Yo el que duerme tengo que dejarle dormir. Porque necesita ese sueño, porque necesita esa mentira que vive, porque no quiero ponerme en un pedestal y mantenerle a él en el suelo. Yo no soy quien para despertar a nadie. Yo no soy quien. El despertar es un proceso individual y a su vez conectado con el proceso del universo. Pero yo no debo romper esa individualidad imponiéndote nada.
No dejo que me impongan, no impongo nada. Al ver, percibir cosas que antes no veía o percibía, empiezan rápidamente a aparecer circunstancias extrañas. Las manos que me hormiguean, parece que alguien me ha sanado, parece que yo he sanado a alguien, y empiezo a entrar en un mundo de mucha confusión. En ese mundo, por favor, recordad, sigo a mi corazón. Si mi corazón me dice que esta terapia es buena, que este producto es bueno, le voy a dar una oportunidad. Porque ya están otros para decirme, no, por favor, que es muy caro, mira, no vale la pena. ¿Cómo que no vale la pena? ¿Cómo que no vale la pena invertir tiempo, invertir energía, invertir mi esfuerzo en mi propio proceso? Cuando los demás intentan desanimarme, muchas veces lo que están haciendo es reflejar mis propios miedos. Pero como tal debo entenderlo. Veo en ti mi miedo reflejado. Veo en ti mis dudas. Veo en ti mi supuesta incapacidad reflejada, mi supuesta indignidad. Pero desde ese reflejo me doy derecho a seguir avanzando. Sí, tengo miedo. Sí, tengo dudas. Sí, tengo tantas cosas que me pesan en el corazón. Pero doy un paso más. El despertar es dar un paso más. Cuando considero que me he perdido, cuando considero que me he equivocado, doy un paso más. Muchas veces la mente piensa, no, pero tengo que conocer qué paso exacto. Tengo que conocer qué teoría, qué terapia, qué herramienta, qué maestro. No, no, no y no. Eso lo traerá el universo. Eso lo traerá el universo. Lo que yo tengo que hacer es dar un paso más. Tengo miedo, doy un paso adelante. Estoy triste, soy solo, me siento, doy un paso adelante. Y el mundo, el universo, reacciona. ¿Cómo? Entregándome lo que es adecuado para mí. Una persona que despierta no ve al enemigo en el otro, ve a alguien que me aporta, ve al maestro, ve al espejo. Dejamos esas antiguas clasificaciones amigo-enemigo para ver que tú eres un maestro que me está enseñando y yo soy tu maestro al mismo tiempo. Agradezco a todos mis maestros su presencia en mi vida, a todos, incluyendo aquellos que me enseñaron desde la falta de gratitud o desde la falta de comprensión. Agradezco todo ello y me permito avanzar. Me permito avanzar sin miedo, me permito avanzar sin límite, me permito avanzar. Despertar significa valor, porque hay que tener mucho valor para plantearte tu vida de nuevo. Con los años que tengo, con lo avanzada que es mi edad, con los mayores que están mis hijos, ¿cómo me voy a replantear yo ahora lo que quiero? Pues la persona que despierta se lo replantea. La persona que despierta se lo replantea. Pues agradece ese derecho. El derecho a replantearme lo que quiero de la vida, lo que quiero vivir. Yo no soy un estereotipo de publicidad, ni soy alguien que venga predeterminado por un experto en marketing. Me permito vivir, me permito ser. Me permito disfrutar el camino. En ocasiones, es verdad, tiene problemas y tiene retos, pero también tiene muchas bendiciones y a veces no me doy cuenta. Pues yo hoy os pido que agradezcáis el camino tal y como es, que os deis derecho a recorrerlo, que entendáis que hay múltiples señales. Por ejemplo, encontrar plumas, una señal angelical, números repetidos, una señal del universo que se abre para mí. Señales, señales y señales. Pero aunque las contemplo y aunque en cierta manera estoy ojo a visor, no me convierto en alguien obsesionado por buscar señales, porque entonces desvirtúo su significado. Acepto las señales en mi vida. Acepto replantearme todo. Acepto ver la realidad con otros ojos. Lo acepto. Pero también en el despertar tengo derecho a poner límites. No me hagas vivir un precio tan alto porque no puedo con él, porque no puedo con este precio tan alto. Universo, ayúdame. Y es legítimo pedir esa ayuda. Ayúdame a dejar partir a mi expareja, que no la olvido, no puedo quitármela y permitir una expresión de la cabeza. Y es legítimo pedir ayuda. Trabajar por la abundancia, para que mi nuevo despertar, mi nueva vida, sea una vida de abundancia y no de carencia. Libertad, responsabilidad, amor, tolerancia, grandes palabras que estáis llamados a construir con vuestras manos. Pues hoy escucho la llamada.
Escucho la llamada, me lleve donde me lleve. Me permito ser alguien que ha despertado. Y fijaos, cuando alguien despierta ya no hay marcha atrás. Ya no puede coger y decir, bueno, ahora me olvido de todo lo que sé, me olvido de esto, del otro, y me voy a vivir donde viví antes y no pasa nada porque me he olvidado. No, esa información te va a seguir buscando siempre. Siempre. Tu rostro aparecerá en algún sitio. Tu nueva vida se plasmará de alguna manera. Pues me doy derecho a todo ello. Despertar es también darse derecho a sentir el amor del universo derramándose sobre mí, a sentir el amor de mis guías, a sentir el amor de la divinidad. Me doy derecho a todo ello. Me doy derecho a todo ello. Eso es un despertar. Ese es vuestro despertar. Buscadores de ese amor. En libertad y respeto. Gracias. Gracias y bendiciones. Muchísimas gracias a todos por este brevísimo encuentro. Quería compartir con vosotros una pequeña canalización para aclarar algunas dudas que a veces en el despertar nos acontecen. Espero que haya sido así, que os haya servido y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias. Gracias y bendiciones. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias.